Explícale que está abajo a la izquierda. Alvin, tienes que activar el micrófono. No, sí sabe, sí sabe. A la izquierda, Alvin. Sí, tienes razón. Bueno, entonces, en nombre del equipo diocesano de las comunidades eclesiales de base, les doy la bienvenida. Yo estoy en Alemania ahora, ya es 23 horas, pero igual con muchas ganas estoy participando en esta reunión que hemos, y en este camino de la formación que hemos comenzado ya en febrero del año pasado con Padre Marins bajo el lema "Con Francisco volvamos a Jesús y renovemos nuestras comunidades y parroquias para afianzarnos en el camino de Jesús". Y en eso estamos muy inspirados y motivados por el Papa que nos presentó una nueva imagen de una iglesia pobre y para los pobres, y no solo con palabras, sino con sus gestos y su práctica y toda su orientación. Eso hemos reflexionado y asumido en 2 cursos con Padre Marins en febrero del año pasado en forma presencial y después en octubre, noviembre en forma virtual, una primera experiencia, pero nos resultó muy bien gracias a Julio y su equipo que hemos podido en este modo virtual encontrarnos, que antes no era posible por lo menos visual y oral, y así hemos facilitado este encuentro de formación y también de articulación y de comunión, y así hemos podido aprovechar toda la tecnología para encontrarnos donde antes era muy difícil, muy costoso en nuestra diócesis encontrarnos. Bueno, y así hemos seguido con Marta, y ella, como siempre, nos facilita no solo su exposición, sino todo el material, el PowerPoint y también los textos y los apuntes. Así podemos no solo escuchar una presentación y no solo escuchar algo sobre Jesús, sino ya aplicar eso en nuestras comunidades, compartiendo con tanta gente de nuestras comunidades que todavía no tiene posibilidad ni acceso ni práctica de esta comunicación virtual. Estamos extrañando, por supuesto, el contacto personal, pero por lo menos aquí podemos saludarnos. Pero la gran parte podemos incluir con este material, que es también la grabación, como siempre hace el equipo técnico para nosotros. Y para eso es este taller que estamos realizando ahora ya la segunda vez con Marta. Primera vez era con el Evangelio y la comunidad de Marcos, y ahora con la comunidad y Evangelio de Juan, que sabemos que es llamado discípulo amado, el cuarto evangelio, y ahora entramos en este
tercer encuentro, un tercer taller. Es un taller, sí, porque no es solo un encuentro, sino algo, estamos construyendo algo, una nueva mirada de Jesús que está inspirado por el Evangelio de Juan. Y en eso hemos descubierto, gracias a estas buenas, muy buenas explicaciones de Marta, hemos detectado nuevos aspectos de este Jesús y de su proyecto, para que nos hagamos no solo conocedores de Jesús, sino seguidores, que conozcamos a Él, encontrándonos con Él. Nos encontramos para Él para poder amar y entusiasmarnos por su causa y así ser seguidores entusiasmados y fieles y constantes en el lugar donde nos toca vivir y anunciar la buena noticia de Jesús. Por eso, con la presentación de Marta no termina, sino comienza prácticamente nuestra tarea como seguidores y testigos de Jesús de Nazaret, anunciar la buena noticia a nuestra gente, en nuestras comunidades. Por eso todo este material nos sirve para compartir en la comunidad y para aplicar, adecuar a nuestra realidad y ver qué será la buena noticia, qué significa todo eso, lo que conocemos de Jesús para nuestra gente, para nuestras comunidades, para siempre más crecer como verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. Bueno, en ese sentido, Marta nos va a dar una nueva, una nueva experiencia de encontrarnos y siempre nos da sorpresa, por lo menos yo después de casi 50 años de una práctica sacerdotal, siempre descubro algo nuevo por las interpretaciones, por las explicaciones que Marta nos da. Gracias, Marta, por todo lo que nos has dado hasta ahora y tenemos ganas de escucharte más. Muchísimas gracias, Padre Alvin, por este recorrido del proceso que vamos realizando y al que se han sumado y están participando hermanos de muchos lugares, hermanas de muchos lugares, de muchas comunidades. Comenzamos, Marta, cuando vos desees. Puedes compartir la pantalla. Compartir pantalla, compartir. Ahí está, ya se ve. Buenas tardes, hermana Marta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Martita. Ya estoy acá presente. Se me borró la pantalla de la gente, pero buenas tardes a todos, a todas. Un gusto grande, una alegría de volver a encontrarnos. Igualmente, buenas tardes, Martita, bendiciones para ti. Buenas tardes. Gracias, querida, igualmente, muchas bendiciones para ustedes. Buenas tardes, Martita. Buenas tardes. Muy bien, Hola, bueno, ahora vamos a... Gracias. Bien. Buenas tardes a todos. Bien. Vamos a hacer silencio nosotros y le dejamos el lugar a Marta para que nos pueda comenzar a compartir. Luego tenemos nuestro tiempo de participación.
Gracias, Alvin, por la presentación, gracias por tus palabras. Hoy vamos a entrar a una parte que a mí me parece muy especial y, como dice Alvin, que uno descubre siempre con una novedad, y es la mujer en el cuarto evangelio. Vamos a partir un poquito de la realidad, nuestra realidad. Que Saulo esté preparado, no lo veo yo ahora, pero que estés preparado para la lectura. Bien, bien. Vamos a partir de la realidad de la mujer. La gran revolución de nuestros tiempos, la más grande, la constituye la organización de las mujeres en todo el mundo, en todos los órdenes. Y también los estudios bíblicos están avanzando con nuevas reflexiones desde la perspectiva de la mujer hecha por mujeres. Y con respecto a la manzana, felizmente ha terminado el tiempo de la culpa, del pecado de la humanidad que recaía sobre la mujer. No se hable más de eso. No lo dejemos hablar. No dejemos que se siga hablando de eso, porque todos en este momento en la iglesia sabemos que es un mito que se había tomado como histórico. Acá le voy a pedir a Saulo que lea algunas de las cosas que viven, que sufren las mujeres hoy, por lo menos en algunos lugares. Bien. La vida de la mujer está marcada por los graves problemas sociales, el hambre, la pobreza creciente, las preocupaciones de los hijos, de su salud, de las adicciones, del abandono del marido y la irresponsabilidad de los varones, desigualdad de oportunidades y el desigual trato en lugares de trabajo. Crecen los feminicidios en todo el mundo y de manera especial en América Latina y el Caribe. Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas sufren abusos en sus cuerpos y en sus espíritus. La trata de personas es un flagelo que golpea fuertemente a la mujer. Ante esta realidad, las mujeres se organizan, denuncian, salen a la calle, reclaman por sus derechos, piden la igualdad que les otorga el hecho de ser personas humanas, creadas a imagen y semejanza de Dios. Desarrollan una espiritualidad de la resistencia y el coraje, una espiritualidad de la defensa de su dignidad y del respeto a su ser de personas y a su condición de hijas de Dios. Esto fue una pequeña visión de la realidad de la mujer. Necesitamos volver los ojos a Jesús de Nazaret para apoyar, fortalecer y garantizar la lucha de las mujeres por su dignidad y sus derechos. Necesitamos volver los ojos a Jesús de Nazaret. Él asumió la presencia de la mujer en su vida y misión con toda naturalidad, sin prejuicios, con confianza, cariño, amistad. Fue totalmente libre de los condicionamientos sociales, legales, culturales de su tiempo. Todos los evangelios nos muestran a Jesús como amigo de las mujeres. Nunca encontramos en sus labios una palabra de reproche para la mujer. Reprocha a los apóstoles, reprocha a los fariseos, reprocha a los sacerdotes del templo. Nunca encontramos en boca de Jesús un reproche a la mujer. Jamás una acusación, jamás. Nunca una advertencia a los discípulos varones de que se cuidaran de la amistad con las mujeres. Nunca una acusación, nunca un reproche, nunca una advertencia de peligrosas. Jesús las defendió de sus maridos. Miren, cuando lean Marcos 10:1-9, que el título es siempre Jesús habla contra el divorcio,
Ese título hay que cambiarlo, hay que poner Jesús defendió la dignidad de la mujer, porque ese es el trasfondo de ese texto. El marido la podía echar, darle libelo de repudio en cualquier momento, aunque se le quemara la comida. Jesús dice que eso se acabó. La defiende de sus maridos, de magistrados, jueces que querían condenarlas a muerte, de hombres poderosos que las acusaban de inmorales y de sus propios apóstoles que las criticaban. Jesús puso a la mujer como modelo de generosidad. Acuérdense de la viejita que lo pone todo. Como modelo del reino que nace entre dolores de parto. Adelantó su hora a pedido de su madre. Aceptó ser corregido por una mujer. La sirofenicia tuvo el coraje, el valor de corregir a Jesús y ayudarle a cambiar el sentido de su misión. Las tuvo a su lado, integradas en su comunidad evangelizadora, en pie de igualdad con los varones. Y eligió a una de ellas, María Magdalena, como primera testigo de su resurrección y primera apóstol de la Buena Nueva. Ese es Jesús y a Él tenemos que volver la mirada para fortalecer la lucha por la dignidad de las mujeres. El cuarto evangelio se hace eco de esta actitud de Jesús con la mujer. Muestra la relación estrecha, profunda, de cariño, de amistad de Jesús con las mujeres y el lugar que ellas ocuparon en su vida y en la vida de las primeras comunidades. El evangelio que lleva el nombre de Juan se abre con María en las bodas de Caná. Tienes que venir a escuchar un ratito si quieres. Después narra el diálogo con la samaritana. Después nos habla de la fe de Marta y el amor de María de Betania. La pone a la mujer como modelo del reino que nace entre dolores de parto. Muestra la fidelidad de 3 de ellas al pie de la cruz, o 4, como leen algunos biblistas, y culmina con el encuentro de María Magdalena en la mañana de la resurrección. Vamos a tratar de mirar más detenidamente a cada una de estas mujeres. La madre de Jesús. Si no fuera por los otros evangelios, no sabríamos que la madre de Jesús se llamaba María. Nunca en el Evangelio de Juan a la madre de Jesús se la llama María. Las 3 veces que se la nombra, dice la madre o mujer. La madre, en el Evangelio de Juan, tiene el sentido del Israel fiel. El Antiguo Testamento, el Israel, el pueblo del Antiguo Testamento que esperaba al Mesías y los reconoce en Jesús. Es el Israel fiel. Cuando habla, las 3 veces que habla de la madre, es el Israel fiel que sigue, que adhiere a Jesús. Cuando le dice mujer, mujer quiere decir señora, señora, mujer. En las bodas de Caná, María se dirige a Jesús y solamente le avisa que se ha terminado el vino. No le pide nada. Lo conoce bien, ella lo ha formado en el proyecto de los pobres de Yahvé, los anahuí, así que sabe cómo es su corazón. Y apela a su corazón solidario con los pobres y espera confiadamente en que Él hará lo que tiene que hacer. Aunque la respuesta de Jesús parece descortés, Saulito. ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ella dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Aunque parece descortés, en realidad, lo que le está diciendo es,
no estaba pensando en esto en este momento. Mis planes eran otros. Sin embargo, María le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. La comunidad del discípulo amado invita a todos, a todas, a hacer vida las palabras de Jesús. Una comunidad cuyas relaciones se basan en el amor, la amistad, la confianza, la solidaridad. Eso es lo que ella estaba impulsando desde Caná. La solidaridad de Jesús con los pobres y su confianza, su propia confianza en Jesús. Después de este texto de Caná, la madre aparece integrando el grupo de discípulos y discípulas que se dirigen a Cafarnaúm. Esas son las dos primeras veces que se la nombra en este evangelio, y siempre como madre o mujer. La volvemos a encontrar al final de la vida de Jesús. Ese era el comienzo, la volvemos a encontrar al final, al pie de la cruz. Caná y el Calvario encierran toda la vida pública de Jesús como en un paréntesis. A esto en Biblia se les llama inclusión. Es una inclusión, incluye dentro de ese paréntesis la vida de Jesús. La obra de Jesús que no había llegado en Caná, sí ha llegado ya en el Calvario. Y ha llegado también para la comunidad del discípulo amado. Porque cuando Jesús le dice, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, el texto nos dice que desde aquella hora la recibió en su casa. es la hora de Jesús, es la hora del Calvario y de la resurrección, porque para el Evangelio de Juan, crucifixión y glorificación es lo mismo. Dice, desde aquella hora la recibió en su casa. En esa hora, en la hora de Jesús, está María. Nosotros sabemos que se llama María, pero no porque aparezca en el Evangelio de Juan. Pero allí está María, Madre Dolorosa, dando a luz la nueva humanidad. Ella fue discípula fiel y coherente. Acompañó a Jesús y ahora acompaña a la iglesia que nace del costado abierto por la lanza. Esa es María en el cuarto evangelio. La mujer samaritana. En los Hechos de los Apóstoles se atribuye el primer anuncio de Cristo en Samaria a Felipe, con la posterior confirmación de los apóstoles Pedro y Juan. Es una visión de iglesia asentada sobre los varones. En cambio, en el Evangelio del discípulo amado, la evangelización de Samaria está hecha por una mujer, doblemente marginada, por su condición de mujer y por su condición de samaritana. Es ella quien anuncia la buena noticia a su pueblo. Así va a aparecer en este Evangelio. Jesús, dice el texto, tenía que pasar por Samaria y estaba cansado y con sed. Se sienta sobre el brocal del pozo de Jacob. Sentarse, es la postura del maestro, el que va a dar su opinión, del que va a guiar, del que va a indicar. Eso, cada vez que ustedes vean Jesús se sentó, es que ha tomado la postura del maestro. Es el hombre libre, el que se puede sentar es el hombre libre. El esclavo, la esclava no podían sentarse, tenían que estar de pie junto a sus amos todo el tiempo, no tenían derecho a sentarse. Por lo tanto, sentarse, cuando Jesús les dice a sus discípulos, hagan sentar a la gente, les está diciendo, estoy frente a un pueblo de gente libre, o un pueblo que quiero que sea libre.
Entonces, él se sienta en postura de maestro. Sobre el brocal del pozo significa que él es más que Jacob. Lo va a decir después la misma mujer. Una mujer samaritana en ese momento, Jesús con sed, cansado, sentado en el pozo, y una mujer samaritana llega a buscar agua. En este momento, Jesús aparece como un hombre tremendamente libre y un verdadero transgresor de la ley. Fíjense, es un judío que habla con una samaritana. Judíos y samaritanos se rechazaban mutuamente. Es un hombre y habla con una mujer en público, cosa prohibida si no estaba presente el marido. Pide beber en una vasija impura, porque la misma mujer le va a decir, no tienes balde, ¿con qué vas a sacar el agua? No tienes vasija, no tienes una vasija limpia, como exigía la ley para los judíos, no podían tomar agua en cualquier vaso. Pide de beber en una vasija impura, y con esto violaba la ley, y él también quedaba impuro. Jesús está pasando por encima de todos estos condicionamientos sociales. Jesús entabla el diálogo a partir de su propia necesidad y le dice: dame de beber. Dame de beber. Después de la primera sorpresa, la mujer le dice: ¿cómo me pides de beber a mí, vos que sos un judío y yo que soy una samaritana? Jesús la invita a profundizar sobre su identidad y le dice esto: Si conocieras el don de Dios, si supieras quién soy. La invita a ir más allá. Estás viendo un judío transgresor, pero tenés que ir más allá de lo que estás viendo, más allá de esta apariencia. Esta invitación a profundizar sobre la identidad de Jesús va a ser permanente en el Evangelio que lleva el nombre de Juan. Todo el Evangelio va a ser una invitación a profundizar sobre la identidad de Jesús. Nos está diciendo a nosotros, a nosotras, si conocieras el don de Dios. Él es el don de Dios. Si supieras quién soy, quién es el que te pide de beber. Entonces Jesús le dice: si supieras quién soy, vos me pedirías agua a mí, y yo te daría un agua viva que salta desde tu corazón, desde tus senos, desde tu interioridad, hasta la vida eterna. Y es entonces la mujer la que pide de beber. Dame, Señor, de esa agua. Fíjense cómo va el diálogo. Si conocieras el don de Dios, vos le pedirías agua. Yo te daría un agua viva. Y ahora entonces cambia. No es Jesús el que dice: dame de beber, sino: dame, Señor, de esa agua. Y en ese momento Jesús cambia de tema. Y eso es importantísimo en este momento. Y le dice: ve a buscar a tu marido. Fíjense, estaban hablando del agua. ¿Por qué tenía que salir Jesús con esto? Cambia de tema. La mujer le dice: no tengo marido. Jesús le dice: ya lo sé, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Fíjense el cambio que Jesús provoca en el diálogo con esta mujer. A veces se ha interpretado como que la mujer era una prostituta. Sin embargo, tener muchos maridos puede no ser inmoral, podrían haberse muerto. ¿Se acuerdan ustedes cuando los saduceos lo quieren tentar a Jesús? Le dicen que hubo una mujer que se le murió el primer marido, se casó con el segundo, después el otro, después 7 maridos pasó. No por eso era inmoral. Esta mujer podría no haber sido inmoral, podrían haberse muerto.
pero se trata de otra cosa, y esto quiero que ustedes lo recuerden cuando lo trabajen en las comunidades. En la Biblia el matrimonio es símbolo de la alianza de Dios con su pueblo. Los 5 maridos son los 5 santuarios que los samaritanos habían edificado. Lo pueden ver en este texto de Reyes, el segundo libro de Reyes. Y últimamente también habían edificado un santuario a Yahvé. Cuando los asirios deportaron a los samaritanos, en realidad todavía no eran samaritanos, pero cuando tomaron Samaria, trajeron gente de otros lugares y los pusieron en esa tierra, de muchos pueblos, babilonios, árabes, persas, de los pueblos que habían dominado. ¿Por qué? Era una técnica para que la gente no pudiera organizarse y crear una reacción o una rebelión. Tenían distintas lenguas, distintas religiones, distinta cultura, distintas formas de pensar. No se entendían, tenían que pasar más de 100 años hasta que ese pueblo se fuera mezclando y lograra crear una cultura más o menos semejante como para poder organizarse. Era una de las maneras de dominar. Yo lo viví muy de cerca en Haití, cuando los españoles traen a los pueblos africanos, lo primero que hacen es mezclarlos, para que tengan lenguas diferentes, tengan culturas diferentes entre ellos, etnias diferentes, no podían organizar la rebelión. Exactamente lo mismo. Esto dio por resultado que cada pueblo de los que llegaron ahí a Samaria edificó un santuario a su Dios. Es lógico, porque manifestaba su fe. Entonces, cuando Jesús le dice, anda a buscar a tu marido, le está diciendo, entra en la historia de tu pueblo y fíjate lo que ha pasado entre ustedes. Fíjate la cantidad de adulterios, de infidelidades que tu pueblo ha cometido con Dios. Y entra en un debate diferente. Estaban en el agua, la pasa al debate religioso. Y la mujer, que a mí esto me encanta de la samaritana, le entra al debate religioso. Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Fíjense que la mujer no se achica. Le había dicho que le había pedido agua, después ella le pidió agua a él. Ahora la manda a buscar a su marido. Jesús la cambia de tema y ella le cambia el tema a Jesús. La mujer da un paso en su conocimiento de Jesús y acá le dice, veo que eres profeta. Hasta ahora era un judío con sed, transgresor. Ahora es profeta. El que habla de religión y se anima a meterse en ese tema es profeta. Y pasa a donde se da culto. Está hablando del culto en el monte Gerizim, donde estaba edificado uno de los santuarios. Y el pozo de Jacob, ahí en Sicar, estaba al pie del monte Gerizim. Esto lleva a Jesús a revelar un cambio total, no sé en qué, no alcanzo a leer, pero bueno, lo lleva a dar un cambio total en su relación con la mujer. Y él entonces le va a decir, se acerca la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Fíjense lo que hace Jesús.
acepta que la mujer le cuestione. La mujer le cuestiona, le dice, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nuestros padres adoraron acá. Y de hecho, la mujer tiene razón, porque cuando el pueblo va a entrar a la tierra, la orden era edificar el santuario de Yahvé en el monte Gerizim. La mujer tiene razón. Tiene más razón que los judíos que edificaron el santuario, el templo, en Jerusalén. Jesús acepta también este desafío y la lleva a que dé un paso más. Se acerca la hora. Es la hora de Jesús, pero es la hora también de una nueva adoración en espíritu y en verdad. Y le habla del Padre, ya no le habla de Dios. Da un paso más. La mujer había dicho, nuestros padres daban culto en este monte a Dios, o a los dioses, o a todos los dioses que tenían. Jesús la lleva a una nueva revelación. El Padre es espíritu y sus verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Como los samaritanos esperaban un Mesías maestro, fíjense, los judíos esperaban un Mesías guerrero, político, que les diera autonomía sobre los romanos. En cambio, los samaritanos esperaban un Mesías maestro. La mujer lo sabe, ha reflexionado sobre esto con su gente, y ahora ella lo lleva a Jesús a la cuestión teológica. Cuando venga el Mesías, nos explicará todo. Ella lo está llevando a Jesús ahora a buscar más hondo. Pero esto da pie a Jesús para la gran autorrevelación. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Fíjense qué belleza este texto, este diálogo entre Jesús y la samaritana y Jesús. Han pasado del agua y de la sed a la autorrevelación de Jesús. Yo soy. Yo soy, en la Biblia siempre, pero sobre todo en el cuarto evangelio, es Yahvé. Yahvé se había mostrado con ese nombre a Moisés en el Sinaí. Le dijo, decime tu nombre, le dice Moisés, para ir al pueblo. Y el Padre Dios le dice, yo soy el que soy, o yo soy simplemente, un nombre enigmático. Pero Jesús lo asume, no solamente los evangelios se lo ponen a Jesús, sino que Jesús lo asume. Yo soy el que habla contigo. La mujer se olvida del agua, ya no tiene sed, ya no está cansada. Deja el cántaro y se va a anunciar a su pueblo que ha encontrado al Mesías. De mujer de su casa que andaba buscando agua, ha pasado a ser la misionera, ha pasado a ser la que va a llevar a Jesús al pueblo de Samaria. Y cuando llega donde está la gente, los invita a venir a ver a alguien, y lo hace con las mismas palabras que usó Jesús cuando invitó a los discípulos de Juan el Bautista. Vengan a ver, vengan a ver. ¿No? Vengan a tener la experiencia que yo tuve. No les explica quién es Jesús. Los pone en contacto directo con Jesús. Esto para nosotros es importantísimo en catequesis, en el trabajo con las comunidades. A veces les explicamos quién es Jesús. No los ponemos en contacto directo con Jesús y su palabra. Vengan a ver, vengan, tengan la experiencia que yo tuve. Esta mujer sin nombre, originaria de la propia Samaria, con su propia cultura y saber, aparece como una mujer extraordinaria que se atreve a mantener un verdadero debate social. Acuérdense, empezó por lo social. ¿Cómo siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Pasó a lo religioso. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nuestros padres decían que acá en el Gerizim. Y ahora acepta el debate teológico. Va a venir el Mesías. Y acepta la revelación de Jesús. Yo soy. Una mujer que pregunta, cuestiona, se deja cuestionar.
aprende de su maestro y sale a comunicar a los y los demás su experiencia de encuentro con Jesús. El relato de la samaritana es como una síntesis de una profunda interrogación y reflexión que hace el cuarto evangelio sobre el misterio de Jesús y una invitación a nosotros y nosotras y a nuestras comunidades a la apertura en el diálogo ecuménico sin prejuicios que hace crecer la fe y el compromiso. Hemos estado en contacto con una mujer extraordinaria, una mujer verdaderamente abierta, cuestionadora, profundizadora. Vamos a entrar ahora a dos mujeres más. Miren qué bonita es esta imagen, a mí me encanta. La comunidad de Betania, formada por Marta, María y Lázaro. Una familia sin padre, ni madre, ni esposos, ni esposas. ¿No les llama la atención cuando uno lee esa familia? Solamente hermanos y hermanas. No hay un cuñado, no hay una cuñada. La hermandad habla de igualdad. Nadie es cabeza, nadie es jefe, nadie manda. El Evangelio dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. La relación de esta comunidad de hermanos, de dos hermanas y un hermano, con Jesús es de amor. Jesús los amaba, amaba. ¿Saben lo que es que te digan que Jesús amaba a esa comunidad? Y aunque la mayoría de los biblistas, acá hago una aclaración, las identifican a esta Marta y María con las mismas que aparecen en Lucas, personalmente yo creo que no son las mismas, o al menos no tiene la misma intención teológica que los demás. ¿Qué te pasa? Vamos a mirarlos a cada uno, a cada una de estas mujeres. Empezamos por Marta de Betania. El nombre Marta significa la señora. Es la hermana mayor, según parece, por el hecho de que es a ella a quien le avisan que Jesús te está llegando a la casa. Es la hermana mayor. Marta se levanta y se dirige al encuentro de Jesús. Esto no era propio de una mujer de luto, no podían salir de la casa, tenían 7 días en las que tenían que quedarse en la casa. Cuando lo encuentra, lo llama Señor, título que se le va a dar a Jesús después de la resurrección, pero que el Evangelio lo adelanta a este momento. Y le dirige un velado reproche, propio de su amistad. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concede. Todavía ve a Jesús como un hombre santo, muy santo, como mediador ante Dios. Todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Eso era propio de los profetas, era propio de la gente santa. Todavía ve a Jesús como un mediador ante Dios. Yo sé que todo lo que le pidas a Dios, lo ve a Jesús frente a Dios. Dios te lo concederá. No ha entendido todavía que Jesús y el Padre son uno. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Esto, fe en la resurrección en el día final, era la fe de los fariseos. Ustedes se acuerdan, en el Evangelio siempre aparecen en los sinópticos los saduceos que no creían en la resurrección y los fariseos que sí creían en la vida después de la muerte. Cuando Marta contesta esto, sé que resucitará en la resurrección final, al final de los tiempos, todavía tiene una fe manifiesta, una fe inmadura. Tiene que crecer. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto?
el hecho de que ella haya pronunciado la fe farisea lo lleva a Jesús a dar un paso más en la revelación de quién es Él. Y aparece nuevamente el yo soy. ¿Se acuerdan cuando aparecía en el texto de la Samaritana? Yo soy el que habla contigo. Ahora aparece, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y le pregunta, ¿crees esto? Me está pidiendo un paso más en la fe. Marta adhiere a Jesús con una nueva fe y le dice, Sí, Señor, yo creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Fíjense, Marta aparece como la primera creyente en Jesús, capaz de dar vida definitiva, y lo nombra como el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Esta frase la tendríamos que recortar y ponerla en la heladera donde ponemos todas nuestras imanes, porque esta es la fe apostólica. Sobre esta fe se edificó la Iglesia. Picasa, un biblista español, al que yo tengo mucho respeto y sigo mucho, lo leo mucho, va a decir que es más profunda esta expresión de fe que la de Pedro. Cuando Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En los sinópticos, no está en el Evangelio de Juan, en los sinópticos, Pedro va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, nada más. Esa es la fe en el Mesías judío. El Hijo de Dios, sí, pero todavía es la fe en el Mesías judío. Y lo prueba el hecho de que enseguida no quiere que Jesús hable de la muerte. Este texto nos muestra la fe de la comunidad de Betania, o en este caso, que es la que está creciendo en contacto con Jesús, como la verdadera fe, porque no es la fe del Mesías judío, sino el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo, no a Israel, no a liberar al pueblo judío de los romanos, al mundo, a todos, a todas, a toda la humanidad, a todo el mundo, a toda la historia. Es la fe apostólica por excelencia. En esta autorrevelación de Jesús como vida y resurrección, aparece otra de las expresiones, yo soy, y esto caracteriza la cristología del cuarto evangelio y revela la identidad de Jesús. Este es un texto del próximo encuentro. Jesús va a resucitar a Lázaro, pero no viene a retrasar indefinidamente la muerte biológica. Sería imposible, además, no tendría sentido. Es importante que entendamos esto, sobre todo en este tiempo de pandemia. La resurrección que ofrece Jesús no está relegada al final de la historia. Comienza ya, desde ahora, con la adhesión a Jesús. Es decir que, hermanos y hermanas mías, estamos resucitados con Jesús y lo que seremos verdaderamente se manifestará al final de los tiempos. En el capítulo 12 vuelve a aparecer Marta, no ya en su rol de teóloga que ha expresado la profunda fe de la Iglesia, sino en un nuevo rol, un rol de diaconisa. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. Si el amor no se expresa en el servicio, no es amor verdadero. Servía a Jesús igual que Él vino a dar su vida y a servir. Una de las características de la comunidad del discípulo amado va a ser una comunidad de servidoras y servidores. Marta ha dado un paso
dado el paso a una adhesión total a Jesús y mostrando el rol que la mujer cumple en las comunidades del discípulo amado, el evangelista pone en sus labios la profesión de fe apostólica que los sinópticos ponen en boca de Pedro. Marta representa la fe que profesan las comunidades del discípulo amado, la misma de toda la iglesia. Y Picasa, este teólogo biblista, dice: Marta es obispo, en el sentido de que es testigo de la fe y servidora de la iglesia. Es la primera vez que vi este nombre dado a Marta y me encantó. Marta de Betania encarna el ideal del discípulo, de la discípula de Jesús. Nos guía personal y comunitariamente en el seguimiento de Jesús, y en esta enseñanza sentimos la vivencia que se experimenta en nuestras comunidades eclesiales de base. Recibir a Jesús en la casa, que es recibir a los demás, al prójimo, a la gente, abriendo el corazón a una amistad sin dobleces. Una confianza absoluta en Jesús, en su amistad fiel y coherente, y una esperanza que no retrocede aún ante las situaciones más desesperadas. Sabe dar razón de la fe que se profesa de manera firme y clara. Fe que, unida al amor, se expresa en la diaconía como un estilo de vida. Diaconía es servicio, en el servicio. Esa es Marta. Vamos a ver a María de Betania, la hermana. Es la hermana de Marta y Lázaro. Juntas, forman la comunidad Betania, uno de los grupos que más tarde, cuando se encuentren en Traconítide, formará parte de las comunidades del discípulo amado. Luego del diálogo con Jesús, Marta vuelve a la casa a decirle a su hermana: El maestro está ahí y te llama. Eso, miren, lo tendríamos que escuchar nosotros. María es más expresiva y más impulsiva que Marta. Sale de la casa, dice el Evangelio, rápidamente. Al ver a Jesús, se arroja a sus pies, cosa que Marta no había hecho, y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este gesto de confianza y ternura, acompañado de sus lágrimas, conmueve las fibras más íntimas del corazón de Jesús. Y al verla llorar, Jesús también llora. Al punto que los judíos que acompañaban a las hermanas decían: ¿cuánto lo amaba? Conmovido, Jesús pregunta: ¿dónde lo han puesto? Y entonces ahí, después del llanto de María y después de su propio llanto, Jesús realiza el gesto de sacar a Lázaro de la muerte y ponerlo en la vida. No es la resurrección definitiva. Lázaro volverá a morir. Pero este signo pone de manifiesto que Jesús tiene poder sobre la muerte, como había anunciado: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección de Lázaro sella la sentencia de muerte de Jesús, que tiene que pasar a la clandestinidad. Jesús ya no puede andar en público, se refugia en el monte Efraín. Pero 6 días después, 6 días antes de la Pascua también, la comunidad de Betania le ofrece una comida en honor de Jesús, y esta comida es preludio de su muerte. Marta sirve la mesa, Lázaro está entre los comensales. Y entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. El nardo era el perfume de las bodas. La casa se llena del perfume de la alianza que se va a realizar en la cruz. Ya no es el olor a la muerte que imperaba en el capítulo anterior, sino el perfume de vida que brota de Jesús. Al ungir los pies de Jesús resalta una eclesiología diferente, no de poder. No lo unge como un rey, sino de servicio. La entrega del servidor, Jesús, hasta la muerte y muerte de cruz. María unge al caminante del reino, cuyo camino debe seguir hasta la cruz,
como signo de su entrega total por los suyos. Su gesto anticipa y cumple el misterio de la Pascua. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Y Jesús la defiende a María. Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Fíjense, les había dicho yo, Jesús las defendió siempre. En este momento las defiende frente a Judas, que solamente el Evangelio de Juan dice Judas. Los otros dicen los apóstoles o los 12. Déjala, no la molesten. Y anuncia su muerte. Lo ha ungido para la sepultura. Y dice esa frase que nos ha hecho bastante daño por su mala interpretación en la iglesia. A los pobres los tendrán siempre, por supuesto. Si somos la iglesia de Jesús, siempre tendrán que estar los pobres. Si no están, no es la iglesia de Jesús. Pero la habíamos entendido como que no vale la pena guardar toda esa plata para los pobres, y pobres va a haber siempre. Lo habíamos entendido así y lo habíamos entendido mal. Al secarle los pies con sus cabellos, el perfume, el óleo, pasa de Jesús, de los pies de Jesús, al cabello de María de Betania. Ella es ahora ungida por el perfume en la cabeza. Es un cambio decisivo y marca la gran importancia de la mujer en las comunidades del Evangelio de Juan. Ellas son ungidas por el Espíritu y enviadas por Jesús a hacer lo mismo con los pobres, que si la comunidad realmente de Jesús siempre estará en iglesia. Si Marta es modelo de fe y servicio, María, su hermana, es modelo de amor total y desinteresado. A la fecha servicio de Marta y al derroche de amor de María se contrapone la figura de Judas. Contraste entre dos formas de discipulado. Mientras una derrocha amor y decisión en el seguimiento de Jesús, Judas piensa en la plata. Jesús se deja querer, aprecia el valor del gesto, acepta ser ungido, valorado, consolado en el hogar de sus amigos de Betania. Lázaro, el discípulo que comparte la mesa con Jesús, va a ser perseguido a muerte por los judíos. Decidieron matarlo, igual que al maestro. La persecución se dirige no solo al enviado de Dios, sino también a quien es testimonio de que es el que da la vida. Bien, hemos visto a la madre, hemos visto a la samaritana, a Marta de Betania, a María de Betania, y ahora vamos a ver una pequeña parábola que introduce el cuarto evangelio, la mujer en dolores de parto. Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se divierte. Estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Cuando una mujer va a dar a luz, está triste, porque le llega su hora. Pero cuando ha dado a luz a la criatura, no se acuerda de la angustia por la alegría que siente de haber traído un hombre al mundo. Así ustedes ahora están tristes, pero los volveré a visitar y se llenarán de alegría y nadie les quitará su alegría. Un segundito. ¿Cómo vamos? Pido perdón, gran crisis de los perros en mi patio. Adelante. Este anuncio de los dolores de parto quiere preparar a los discípulos y discípulas porque sabe que la crisis que se avecina será muy grande. Pero les dice, no son dolores de muerte, sino solo dolores de parto.
La nueva creación, tema presente en todo el cuarto evangelio, tiene a la mujer como protagonista. Esta parábola de la mujer que está por dar a luz también tiene reminiscencias del amor materno con que se identifica a Dios. Dios, como padre-madre, ha gestado la creación y la sustenta con su providencia. Al darnos la vida, se ha comprometido con nosotros y nosotros como la madre que da a luz a su hijo y lo alimenta. La hora de la mujer, fíjense cuántas veces aparece la hora. ¿Sí? Es la hora de Jesús de pasar de este mundo al Padre. Sin sus discípulas, Jesús no sería Jesús. No sería ese hombre experto en sabiduría, capaz de ver signos del reino en la vida de la gente y de crear señales de la vida que Dios Padre, Madre, quiere para el mundo, en medio de los dolores propios de la historia humana. Pensemos en la pandemia, un dolor que ha golpeado a todo el mundo. Ser discípula de Jesús es engendrar la vida de Dios en lo más íntimo de nosotros mismos, de nosotras mismas, para poder generar a nuestro alrededor la esperanza de la liberación que nos regaló la Pascua de Jesús. Después de esta parábola, vamos a encontrarnos con una mujer realmente extraordinaria, María Magdalena. Fue discípula de Jesús desde la primera hora, pero recién aparece en el cuarto evangelio al pie de la cruz y luego en la mañana de la resurrección. Los evangelios solo presentan mujeres como testigos del sepulcro vacío. Y sabemos que presentar a una mujer como testigo significaba no tener testigos. De haber, muchas veces nos dicen, eso fue un invento para poder decir Jesús ha resucitado. De haber sido un invento para poder decir que Jesús resucitó, para justificar el anuncio de que Jesús estaba vivo, lo habrían pensado mejor. No habrían puesto solamente a mujeres. Eso nos muestra que es realmente histórico que fueron las mujeres las primeras testigos del sepulcro vacío. María Magdalena es puesta siempre, siempre por los cuatro evangelistas, en primer lugar, liderando al grupo de mujeres que seguían a Jesús. Siempre aparece en primer lugar María Magdalena. Esto es tan importante que así como aparece Pedro liderando al grupo de varones, aparece María Magdalena liderando al grupo de mujeres. Al pie de la cruz, María Magdalena es testigo ocular de la muerte de Jesús. Y allí recibe el espíritu profético de Jesús junto a la comunidad que ha seguido a Jesús hasta el final del camino. El domingo de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al huerto donde había sido sepultado a Jesús. Y dice cuando todavía estaba oscuro. La oscuridad de afuera, en este texto, es símbolo de la oscuridad que lleva María Magdalena en su corazón. Fíjense que no lleva ni perfumes, ni aceites para embalsamar a Jesús. Ella va a verlo, necesita verlo. Ve corrida la piedra del sepulcro y allí nomás corre a buscar a Pedro y al discípulo amado. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es madrugada, ¿eh? Los dos corren, esto ya lo vimos con lo del discípulo amado. Ven el sepulcro vacío, el discípulo amado cree en la resurrección,
Pedro no sabe qué pensar y se vuelven a su casa. Pero María no se va. María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dicen: «Mujer, ¿por qué lloras?». María responde: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Entonces está afuera llorando. Ve a 2 ángeles. Miren que están sentados. Es gente que tiene el poder de decir su palabra, ¿eh? Recuerden siempre eso. Miren cómo la llaman: mujer, señora, ¿por qué lloras? Este texto está redactado siguiendo el Cantar de los Cantares, donde la esposa busca al amado de su corazón desde la madrugada. Cuando dijo eso, se va a dar media vuelta. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Son las mismas palabras que le dirigió a los primeros discípulos, ¿eh? También usaba la samaritana. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Es una invitación del 4.º evangelio a buscar siempre a Jesús. Somos buscadores, buscadoras de Jesús. La comunidad del discípulo amado se caracteriza por esa búsqueda incierta, pero firme y sin desmayos de Jesús de Nazaret. María, creyendo que era el jardinero, piensa que él sabrá dónde lo han trasladado al cuerpo de Jesús y le pide que se le indique dónde lo han puesto para buscarlo y llevárselo. Y entonces Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabuní», que significa maestro. Al escuchar su nombre, María grita de alegría. Maestro querido, Rabuní, fíjense que por única vez en el Nuevo Testamento se va a decir Rabuní, se decía Rabí. Maestro querido, maestro mío es Rabuní. Acá está el texto del buen pastor que conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Fíjense que no le ha dicho nada, le ha dicho solamente María, pero la reconoce por su nombre. Jesús le dice: «Déjame, que todavía no he subido al Padre». Esta palabra déjame suele traducirse no me toques. Tiene el sentido de una invitación a María Magdalena de no quedarse apegada al pasado, al Jesús de Nazaret, sino que la invita a abrirse a la novedad de la nueva vida y la nueva misión que ella va a tener que cumplir. «Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes». Gran revelación de Jesús. Hay un cambio total. Una misión enviada. Ve a decir a mis hermanos. Apóstola. Eso es la palabra apóstol, enviado. Jesús resucitado envía a María Magdalena en la primera misión de la mañana de Pascua. Y la envía a la comunidad. Y le dice que va a volver, debe volver al Padre. Y habla del Padre de una manera diferente. Es el Padre de ustedes, que es mi Padre. Es el Dios de ustedes, que es mi Dios. Y ustedes son mis hermanas, son mis hermanos. Hay un cambio total de relaciones en esta frase de Jesús a María Magdalena. Como Jesús había venido en nombre del Padre, ahora María Magdalena es enviada a anunciar que el Padre ha resucitado a Jesús y lo ha hecho Señor de la vida y de la historia. El enviado se convierte en el representante de quien lo envió en misión. Significa una persona que tiene plenos poderes para tratar en nombre de otra. Por eso
por eso, por esta frase, por esta, ¿cómo se dice?, definición de apóstol, es que el apóstol se convirtió en una función, no en una misión, sino en un rol, en una función. Por eso los apóstoles adquirieron jerarquía. Se fue pasando ese sentido, pero por esto, porque el enviado tiene plenos poderes para tratar en nombre de Dios, en nombre de Jesús. La que pudo decir, Marta, he visto al Señor crucificado, es la misma que ahora dice, he visto al Señor resucitado. Este testimonio representa la fe verdadera y plena en el Hijo, a quien también le había visto de cerca levantado en la cruz. La visión histórica de la crucifixión de Jesús y la vida del creyente, en su resurrección son atestiguadas por María Magdalena como una síntesis del don total de Dios, y sobre esa síntesis he visto al Señor crucificado y lo he visto resucitado, descansó la fe de la iglesia primitiva. La imagen deformada de María Magdalena. Marta, en el año 591 el Papa Gregorio I Magno, en su homilía número 33, puesta así con todos los detalles para que lo sepan, proclamó que aquella a quien el evangelista Lucas llama la mujer pecadora es María Magdalena, de la cual son expulsados los 7 demonios. ¿Y qué significan esos 7 demonios, sino todos los vicios? Gracias, bendito Papa Gregorio I Magno. Gracias por lo que hiciste. La denigró, la estigmatizó. Con esto la Iglesia patriarcal evitaba reconocer que María Magdalena fue la discípula predilecta de Jesús. Pero la historia tiene sus tiempos. El 16 de junio del 2016, por expreso pedido del Papa Francisco, se ha cambiado la fiesta litúrgica de María Magdalena. Para ensalzar la importancia de esta mujer que mostró un gran amor a Cristo y que fue tan amada por Cristo, y para resaltar la especial misión de esta mujer, ejemplo y modelo para toda mujer en la Iglesia. Pide que se le tribute el culto de los apóstoles, al mismo nivel de Pedro y Pablo. Desde entonces, María Magdalena vuelve a ser venerada como la apóstol de los apóstoles de Jesús. Marta, 10 minutos. ¿Listo? Ya termino. La mujer acusada de adulterio. Aunque es consenso actual que el texto de la mujer acusada de adulterio no pertenece al Evangelio de Juan originalmente, no podemos dejarlo de lado, ya que es una joya de lo que Jesús hizo en favor de la mujer. Esta mujer acusada de adulterio, humillada, herida en su dignidad y pudor, mostrada en público por hombres hipócritas que piden su muerte, está ahí al pie, tirada para que la vean todos. ¿Algo pasó? Creí que era yo. Puede ser que sea de Marta, sí. Sí, parece que tiene problemas, Marta. En el medio de esta gente hipócrita, lo primero que nos preguntamos es dónde está el varón. La ley decía que los tienen que traer a los dos. ¿Por qué la traen solo a ella? Jesús lo pone a prueba. La ley dice que tenemos que apedrearla, ¿vos qué decís? Jesús no les contesta, se inclina y escribe en tierra. Pero estos hombres, estos jueces implacables, insisten. ¿Qué decís? Empezamos ya a tirarle piedras, como dice la ley. Entonces Jesús se pone de pie y dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Se acabó. Se acabó la historieta. Quedan desenmascarados.
y se van retirando uno por uno, empezando por los más viejos. En la Biblia solamente 3 veces aparece que alguien escribe con un dedo. Una es en el libro de Daniel, no lo vamos a tener en cuenta, pero una es Dios escribe con el dedo en las piedras las tablas de la ley. La ley de muerte de esta mujer está escrita por el dedo de Dios, según ellos, según su cultura, en las tablas de la ley. Jesús escribe en tierra para toda la humanidad la ley de la misericordia. El que esté sin pecado, que la mate. Se acabó la ley de muerte, se acabó. Jesús ha puesto en tierra y para toda la humanidad la ley de la misericordia. Punto. No digo más nada. Muy bien. Perfecto. Ahora les comparto yo el trabajo, con las preguntas con las que vamos a trabajar en grupo, y las voy a copiar en el chat. ¿En qué nos ilumina esta reflexión que acaba de realizar Marta? El Evangelio, no puedo mover aquí, discúlpenme, no puedo sacarlo del lugar. ¿En qué nos ilumina esta reflexión sobre la mujer en el Evangelio de Juan para el trabajo evangelizador, liberador en nuestras comunidades? Bien. Comprendemos que la conversión a que nos llama el Evangelio del discípulo amado vale tanto para hombres como para mujeres. Comprendemos el valor de que la conversión a la que somos llamados, la conversión a Jesús, el volvernos a Jesús, es igual para hombres, para mujeres. Nos está invitando dando gracias a María. María de Nazaret, Madre de nuestro Señor, compañera de nuestras marchas, ven a visitarnos, quédate con nosotros. Te necesitamos, Madre buena. Vivimos tiempos difíciles, atravesamos bajones, tenemos caídas, nos agarra la flojera, nos inmoviliza la apatía, nos da rabia la solidez de la injusticia. Que no nos desaliente la lentitud de los cambios, que las espinas de la vida no ahoguen la semilla del Evangelio, que no perdamos la utopía de creer que es posible otro mundo y otra sociedad, que no bajemos los brazos en la lucha por la justicia y en la práctica de la solidaridad, que no se enturbie nuestra mirada al punto de no ver la luz del Señor que siempre nos acompaña, que camina a nuestro lado, que nos sostiene en los momentos duros. María, camina cerca nuestro, acompáñanos, Madre buena, fortalece nuestra esperanza para que sea el motor de nuestra entrega, el pozo donde beber para seguir, el refugio donde descansar y retomar fuerzas. Anuda nuestra esperanza al proyecto del Padre. Danos firmeza y hasta tosudez para seguir adelante. Llena nuestros corazones de la esperanza que libera para vivir el amor solidario. María, vos creciste y te jugaste la vida y no te fue fácil. También pasaste tiempos de incertidumbre, de no entender las cosas que pasaban, de sufrimiento y de soledad, y saliste adelante con buen ánimo y entrega. Nos enseñaste con tu ejemplo que para dar vida hay que entregar la vida todos los días, en las buenas, en las malas y en las más o menos. Siendo una muchacha, estando comprometida, corriste el riesgo de decir sí al plan de Dios. Confiaste en él y el sueño de Dios se hizo realidad. Madre, en nuestros días Dios sigue soñando y nos pide, como a vos en Nazaret, que demos lo mejor de nosotros para ayudarlo a realizar su proyecto. María, ¿cómo cuesta decir sí al Señor? ¿Cómo cuesta decir sí más allá de las palabras? Decir sí con los hechos, con actitudes, con gestos y con la vida misma. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias a las comunidades del Espíritu Santo y
y a todos los que nos han acompañado, a todas las que nos acompañaron. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene a las 6. Quisiera que nos mandaran la oración esta a María. Fue el pedido de Marta.